Muy buenas mi gente de Canary Crypto, ¿cómo va esa semana? Espero que genial. Volvemos a los juegos NFT y justo hoy os voy a presentar un proyecto que la verdad lo veo bastante interesante porque es bastante visual, porque es un NFT como los que nos gusta a nosotros. Dicho esto, el proyecto está en fase semilla. Podéis comprar token antes de que salga a preventa y a lanzamiento. La comunidad se está formando desde hace unos días y está muy escasa. Eso quiere decir que os invito a que vayáis al grupo y lo sigáis de cerca y veáis cómo va su crecimiento. Abajo, como siempre, os dejaré toda la información del grupo, del Telegram y demás para que estéis al tanto. Dicho esto, recuerda que estos no son consejos financieros, solo son investigaciones de unos compañeros y mías para traerlo a vosotras por puro entretenimiento. Dicho esto, Flying Chicken. Esto es el gallo que más pelea, por así decirlo, ¿no? Flying Chicken es un juego de enfrentamientos de gallinas del estilo JCJ en el que ambos jugadores tienen una base y tienen que destruir la base contraria. Cada enfrentamiento tiene distintas variables, pues el máximo de gallinas son 5 por equipo y puedes escoger entre comunes, raras y legendarias, dependiendo de tu inventario. Usa la mejor estrategia posible para destruir la base enemiga, gana el encuentro y obtén el token de utilidad FCK Farm Chicken. Dentro del juego, los jugadores pueden aparear, criar, alquilar, vender y, claro, competir con las gallinas para ganar token FCK. FSK. Este sistema ha demostrado tener un enfoque económico sólido a largo plazo al crear el juego basado en NFT blockchain, ya que permite a los jugadores crear sus equipos y brinda a todos la oportunidad de ganar token FSK a través de los enfrentamientos diarios. Seguimos por aquí. Como vemos, la página web está muy visual, está muy bonita. Tenemos por aquí el mapa de viabilidad, venta privada de gallos y gallinas, oferta inicial del DEX para token de gobernanza, lanzamiento beta del juego Flying Chicken para computadora y Android, los demás tendremos que esperar, venta inicial de Flying Chicken, lanzamiento del Marketplace, lanzamiento del apartado de becas, Golden Hour de venta de huevos dorados, lanzamiento oficial del juego Flying Chicken para computadoras de escritorio, lanzamiento de la moneda de utilidad FCK, venta oficial de las granjas, parcelas, comidas y huevos, lanzamiento oficial del juego Flying Chicken para Android. Seguimos aquí por otra fase. Seguimos por aquí con la segunda fase, venta inicial del Food Chicken, lanzamiento del Beta 3D Gameplay para todas las plataformas, bien, lanzamiento del Ranking Chicken, intercambio de token en la plataforma, primer evento de venta de comida especial, introducción del sistema de gremios, introducción del juego Flying Chicken en las tiendas de aplicaciones para iOS y Android. Etapa número 3. Lanzamiento de distintos servidores dentro del mismo juego. Lanzamiento de ranking global y por servidores. Introducción a la guerra de servidores. ¡Pum! Vamos a la etapa número 4. Introducción de minijuegos dentro del Flying Chicken. Lanzamiento de la segunda moneda de utilidad. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Es un largo camino, señores. Fundamentos del Flying Chicken. Flying Chicken se basa en la red de Binance Smart Chains y utiliza el típico modelo económico de doble token. Nuestro token de gobernanza es SKC y el token de utilidad es el FCK. El juego se lanzará en 2D y se irá desarrollando hasta llegar al 3D. El juego se enfoca en un player versus player, PvP. Permite alquilar el equipo de pelea por un porcentaje de ganancias del dueño. Esto crea una gran oportunidad para aquellos que quieren acceder al juego de forma gratuita. Eso es una gran idea, como si fuera una beca, vaya. Tokenomics, Supli, pum pum, tenemos un poquito, esto está bien. Tasa 3% de la compra y venta para los fondos del proyecto, eso es increíble. Distribución 20% para la pool, 30% para la preventa, 5% para los inversores, 10% para el SEX, 5% para el equipo y vamos para abajo. La verdad que a mí me gusta mucho el diseño de los NFT, a título personal lo digo. Está muy chulo, está muy gracioso. Vamos a mirar un par de modelos que tenemos por aquí. El de Canary Crypto sería este, me imagino. Vamos a seguir. Vaya, que tenemos muchos tipos de NFTs, cada uno con sus rarezas y características. Por aquí tenemos al CEO, Daniel Calle, CEO de Flying Chicken, 4 años de experiencia en cripto. Marketing de contenido. Participa activamente en todas las áreas del proyecto, siempre atento a todos los detalles necesarios para el crecimiento y desarrollo del proyecto. Constantemente está en contacto con todas las comunidades, liderando y entregando confianza a los inversores. Muy bien. Señores, pues aquí tenemos la cara del proyecto.
os invito a que entréis al grupo de Telegram, seáis uno más y estéis allí pendientes de todos los cambios y la evolución de este grupo. Yo tengo una corazonada con este grupo, no va a ser para mañana seguramente, a lo mejor en hacer comunidad tardan un mes, dos, no lo sé, porque esto es impredecible. Pero os aconsejo que estéis allí para que lo veáis en primera línea de tiro. Dicho esto, y si te gustó que trajera proyectos del tipo semilla, déjamelo abajo en los comentarios, machaca el botón de me gusta, suscríbete y en breve más. Hasta la vista, señores.